a continuación presentamos Orando con el Espíritu, con el licenciado Miguel Benjamín Herrera. Mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed, Espíritu de Dios. Un saludo de paz y bien, querido hermano y hermana. Le damos la más cordial bienvenida a su programa, Orando con el Espíritu Santo. Como saben, pues este programa es un espacio que nos ha ofrecido María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, un programa de formación católica en la cual pues esperamos que sea de mucho provecho para usted, para los grupos de oración, grupos de crecimiento, para los distintos movimientos, familias, grupos juveniles. Gracias, queridos hermanos, por esa fiel sintonía. Yo sé que a veces se nos hace bien difícil poder escribir en los comentarios, pero yo sé que en su corazón, en su mente y en su alma están conectados con este programa. Gracias a mi Dios porque nos ha permitido ser solamente instrumentos de su amor y su misericordia. Dios que toma nuestra mente, nuestras palabras, nuestros oídos, nuestros ojos, nuestras manos, nuestra voz, para que se haga presente Cristo, no nosotros, Cristo. Hoy en este día tan especial, querido hermano y hermana, acabamos de vivir una de las solemnidades importantes dentro de la liturgia y dentro de la vida eclesial, como es la solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo, columnas y fundamentos de nuestra Madre Iglesia. Fundamentos que van desde las Sagradas Escrituras hasta la vivencia de la jerarquía, organización y presencia de nuestra Madre Iglesia a lo largo y ancho de la historia y que está presente en todos o prácticamente en todos los países del mundo entero. No importa la cultura, la lengua, costumbres, lo importante es que el Evangelio vivo de nuestro Señor Jesucristo se haga presente. Ahí donde hay una vida litúrgica, sacramental, donde hay una vida parroquial, ahí está presente Dios en su amor y en su misericordia. Agradecemos entonces a Dios esta oportunidad de poder tener entonces este tiempo de catequesis, reflexión, y agradecemos, repito una vez más, esa fiel sintonía de su programa, porque este programa es de ustedes, este programa no es mío. Este programa usted lo puede reproducir, ya lo hemos dicho varias veces, ¿verdad? Ya usted lo puede sugerir, lo puede, pues, ¿verdad? Publicar, lo puede poner en su estado, ¿verdad? De WhatsApp, ¿verdad? Ahí lo que usted quiera. Agradecemos entonces a María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, que nos ha permitido, pues, estar un martes más aquí con ustedes y para ustedes. Como siempre, su amigo y hermano Miguel Benjamín Herrera, quien les saluda con este gesto fraternal para todos. Vamos a dar inicio, como siempre, ¿verdad? Haciendo la invocación a la presencia de esa tercera persona de la Santísima Trinidad. Y todo lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Ven, oh Santo Espíritu, ilumina mi entendimiento para poder conocer tus mandatos. Fortalece mi corazón contra las insidias del enemigo. Inflama mi voluntad. He oído tu voz y no quiero endurecer y resistir, diciendo después lo haré o mañana. No, Señor, es ahora. No vaya a ser que el mañana me falte. Oh Espíritu de la verdad y de sabiduría, Espíritu de entendimiento y de consejo,
Espíritu de gozo y de paz, quiero lo que tú quieras. Quiero porque tú quieres, quiero como tú quieras y quiero cuando tú así lo quieras. Todo te lo dejamos, te lo pedimos, te lo imploramos, te consagramos este tiempo, la vida de estos hermanos, para que la obra de sus manos sean prósperas hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, queridos hermanos y hermanas, aprovechando esta solemnidad, ¿y por qué es tan importante? Porque la ciencia que estudia la jerarquía de la iglesia, la eclesía, la convocatoria, se llama entonces precisamente así, con esa palabra, eclesiología. Es una palabra sumamente interesante porque nos invita a ver y a descubrir el origen y el comienzo de nuestra fe católica. El inicio de esta vida apostólica, de esta tradición apostólica. Marcos capítulo 3, 13, 16, dice que Jesús pasó la noche entera en oración, subió al monte, se acercaron toda la gente, los oyentes, claro, los discípulos, y de entre ellos llamó a 12 hombres, a los cuales les llamó apóstoles. Y estos son los nombres, y comienza entonces el evangelista a nombrar los distintos nombres: Pedro, Santiago, Juan, Zebedeo, Tadeo, Natanael y bueno, y todos los demás apóstoles, incluso Judas Iscariote. Les dio la potestad de expulsar demonios, sanar a los enfermos, curar las heridas, fortalecer las voluntades, y si toman veneno, pues no les hará ningún daño. Los apóstoles son piedra y fundamento de nuestra iglesia porque fueron los testigos oculares, testigos de la presencia de Jesús, la encarnación, fueron testigos de cada uno de los milagros, testigos de cada una de las acciones. Ya lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Nosotros que comimos y bebimos con él, va a decir el apóstol Pedro. Y dentro de este colegio apostólico, bueno, ya sabemos que hay dos apóstoles fundamentales, que son el apóstol Pedro, ¿verdad? Que Jesús le cambia el nombre porque se llamaba Simón y le llama Kefas, piedra. Y Saulo, que también va a cambiarse el nombre a Pablo, apóstol de los gentiles. Esta solemnidad se lleva a cabo cada 29 de junio de cada año. Y es una solemnidad de los santos apóstoles Pedro y San Pablo. Solemnidad significa que es algo grande, una fiesta sumamente importante. Solemnidad significa entonces que, bueno, es una fiesta importantísima, con incienso, peticiones, y se aprovecha entonces también para renovar algún que otro voto y promesa que le hemos hecho al Señor. Vamos a iniciar precisamente con la palabra de Dios, porque no sé por qué hemos tenido una idea de que San Pedro pues era un hombre bonachón, un hombre pues digamos trabajador, pero no sé por qué se tiene la idea de que era un hombre tosco, un poco así como atrasadito. No, querido hermano y hermana, al contrario. Pedro tenía 2 barcas, tenía empresas. Pedro tenía pues mucho éxito, mucha prosperidad. Al igual que Saulo, bueno, ya lo vamos a ver más adelante al final de este tema. Vamos a ver la formación con la cual contaba el apóstol Pablo. La lectura, pues es una lectura que no solamente va unida a la vida y vocación de Pedro y Pablo, sino ante todo, querido hermano y hermana, también el origen de nuestra iglesia, porque ya lo vamos a ver en la lectura. Va a fundar nuestro Señor Jesucristo una iglesia, única iglesia, una sola iglesia, no iglesias. Pero bueno, vamos a ver entonces de qué se trata. Evangelio de San Mateo en el capítulo 16, versículos 13 al 19. Les leo.
Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Díceles él: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado esto, la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridos hermanos, vamos a hacer una pequeña reflexión a partir entonces de esta lectura bíblica. Jesucristo viene pues de una caminata, viene de formaciones, de estar en un lugar, estar en otro. La acción misionera no se puede detener. No solamente los apóstoles y discípulos son testigos de las cosas y proezas que está haciendo Jesús. Es algo que es tan evidente que entre la misma gente ha suscitado un cuchicheo, una curiosidad. Hay una pregunta queriendo saber de dónde le viene este poder. ¿Quién es realmente Jesús el Nazareno? Nosotros sabemos que es el hijo de José. Jesús es el carpintero de Nazaret. Pero este carpintero de Nazaret hace cosas que nadie lo puede hacer, y que a la vez va en contra, hasta cierto punto, de lo que ha pensado y han actuado los fariseos, saduceos y muchos otros. Es un maestro, es un rabino excepcional porque no enseña como los demás. Hay algo en su voz, hay algo en su mirada, hay algo en su actuar que me llama la atención. Ha suscitado entonces una curiosidad y quiere especificar entonces qué es lo que piensa la gente y luego, en la segunda etapa, qué es lo que piensan los apóstoles de él. En primer lugar y en primera instancia podemos ver que a Jesús lo quieren equiparar a uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Comenzamos entonces por Juan el Bautista, que es el último del Antiguo Testamento y es el primero del Nuevo Testamento. Juan, que con una palabra que va al corazón, que suscita la conversión y realiza un bautismo para el perdón de los pecados. Elías, poderoso en palabra, obras y milagros, que fue llevado al cielo en el carruaje de fuego, la Merkabá. Un hombre que pues no le tenía miedo a la muerte, pero es un hombre de desierto, un hombre que cursa el desierto, un hombre que es llamado para una misión. Jeremías, el profeta del destierro. Jeremías, que es un profeta sumamente importante, un hombre que, ¿verdad?, desafía a las autoridades, rechazado, un hombre que pues es echado en un pozo Malacate, un hombre que es apresado y aún así no se cansa de predicar la palabra de Dios. O tal vez uno de los otros profetas, ya sean mayores o menores. Pero Jesús se dirige a ellos y cambia precisamente el tono de la pregunta. Ya no es quién dice los hombres, ahora y ustedes, dice Jesús. ¿Qué dicen? ¿Qué piensan? ¿Qué han descubierto? Simón Pedro, tomando la palabra, la iniciativa, contesta: tú eres el Cristo, el ungido, el Mesías,
el Hijo de Dios vivo, que tenía que venir a este mundo. Me hace recordar aquellas palabras del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos creo que 69 en adelante. Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros sabemos y creemos que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, aquel que tenía que venir a este mundo. Nuevamente, en palabras de Mateo, lo restaura, lo pone al frente de este colegio apostólico y hace la confesión de la identidad de Jesús. Bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino que ha sido una revelación del Padre que está en los cielos. Y ahora, con la autoridad que yo tengo aquí en la tierra, a ti te digo, ya no eres Simón, eres Pedro, que significa piedra, Cefas. Y sobre esta piedra, como decíamos al principio del programa, edificaré mi iglesia. Y aquí viene la advertencia, y los poderes del infierno, del Hades, no van a poder prevalecer contra ella. Se podrán venir ideologías, se podrán venir teologías, se podrán venir, teologías erróneas, lógicamente. Se podrán venir rebeliones, pero la iglesia, querido hermano y hermana, esta madre iglesia que te ha visto nacer en el sacramento del bautismo, no va a caer, no va a desaparecer. La iglesia católica va a subsistir porque su fundador es nuestro Señor Jesucristo con el Padre y animada en el Espíritu Santo. Y todo este ejército de ángeles, arcángeles y todo este ejército de la comunión de los santos, de la iglesia militante y de la iglesia entonces triunfante, son las que nos están dando este ánimo para seguir adelante. Y por eso el Espíritu Santo no agota todo el llamamiento, no agota todas aquellas iniciativas de sacerdotes, laicos, religiosas. Sigan fundando experiencias de vida apostólica, sigan fundando experiencias de encuentros con la palabra de Dios, sigan fundando encuentros con Jesucristo, Jesús sacramentado. Sigan, porque de eso se alimenta la iglesia, con los sacramentos y entre ellos especialmente el sacramento de la Santa Eucaristía en comunión con esta Madre Iglesia Universal. Bueno, vamos a avanzar porque ya me emocioné con esto. La fiesta de San Pedro y San Pablo, cuyo nombre oficial es la solemnidad conjunta de San Pedro y San Pablo, es la conmemoración de aquel martirio que sufrieron en la ciudad de Roma, tanto de los apóstoles Simón, que toma el nombre de Pedro, y Saulo de Tarso, que es tomado por el nombre de Pablo. Esta solemnidad, querido hermano y hermana, es una de las mayores celebraciones religiosas, tanto para los cristianos católicos como también para los cristianos ortodoxos. Y aquí voy a aprovechar entonces porque hubieron 3 escisiones de la Iglesia Universal. Estamos hablando de que Jesucristo ha fundado solamente una iglesia, pero esta iglesia tuvo 3 ramajes, vamos a llamarlo así. La primera escisión, jóvenes, la primera escisión, queridos adultos, la primera escisión, queridos catequistas, la primera escisión, queridos hermanos en la fe, fue precisamente en el año 950. Donde los cristianos de lengua griega, ortodoxos, se separan entonces de la iglesia de lengua latina, Italia y todo el resto de la península ibérica, ¿verdad?, hacia el occidente. ¿Por qué se separan? Porque no quieren aceptar la autoridad del Papa. Y entonces ellos pues eligen de entre ellos a los famosos patriarcas. Bueno, ahorita no sé por qué patriarca irán, pero bueno. Entonces ellos, queridos hermanos, pues se separan, ¿verdad? Pero manteniendo siempre muchas cosas en común, especialmente los sacramentos y respetando ante todo el sacramento del orden sacerdotal. Sacerdotes entonces que se mantienen célibes, se mantienen, ¿verdad? Pues lógicamente con este mandato y pues con esta organización que se venía dando entonces en la Iglesia Católica. La segunda escisión, la más dolorosa, fue en el año 1517 cuando Martín Lutero
pues clava las 99 tesis que hacen una protesta en contra de lo que estaba haciendo, se estaba haciendo en la ciudad de Roma. A partir de esta actitud de protesta, entonces se le llama protestantes. Y Martín Lutero, junto a Zwinglio y John Calvino, cada uno de ellos va a fundar también, a su vez, unas iglesias. John Calvino, pues van a ser los calvinistas, y Zwinglio, que no tuvo mucho éxito, que fue un suizo, pero que se quedó solamente con esa división. Martín Lutero en Alemania fue el primero, bueno, uno de los primeros en traducir las Sagradas Escrituras a la lengua vernácula. Recordemos que solamente habían dos tradiciones. La tradición griega, que se llama Septuaginta, es decir, de los 70, que traducen el griego, ¿verdad?, de las lenguas originales, y la de San Jerónimo, que se llama la Vulgata, que se traduce entonces al latín. Solamente, como quien dice, esos eran los dos idiomas oficiales. Claro, hay otros idiomas, por ejemplo, Orígenes, que hace, ¿verdad?, otras traducciones a otros idiomas, pero bueno, no fue como, ¿cómo les explico? Algo tan aceptado, ¿verdad?, en el mundo. Martín Lutero entonces va a retomar precisamente esta tradición hebrea y traduce, ¿verdad?, las Sagradas Escrituras a la lengua materna, es decir, al alemán, y a esa traducción se le llama entonces la traducción vernácula, que más adelante pues se va a tomar a bien, donde todas las lenguas y culturas pueden traducir, ¿verdad?, las Sagradas Escrituras. Nosotros, por ejemplo, tenemos la Biblia en español. Bueno, entonces eso se llama vernácula. La Biblia en inglés, bueno, también se le llama la tradición vernácula. Esa es la segunda escisión y la más triste, la más dolorosa, porque hasta el Concilio de Trento, 1545, se hace la contrarreforma que se llama, que llegó demasiado tarde. Ya el daño estaba hecho, la división estaba más que evidente, pero bueno, ese concilio fue clave para poder entender entonces la liturgia. Se aumentan las citas bíblicas para cada uno de los sacramentos, se fortalece aún más la formación en los seminarios, se promulga, digamos, esta tradición, ¿verdad?, ante Jesús sacramentado. Es decir, no fue una acción negativa o que fue algo echado pues en saco roto, no, al contrario. Ayudó a avivar aún más la liturgia, ¿verdad?, en la iglesia. Y la tercera escisión va acompañada de 1517, cuando el rey Enrique VIII de Inglaterra quiere también realizar el divorcio, ¿verdad?, de su matrimonio, la anulación de su matrimonio, y lógicamente el Papa se niega. Entonces toma una decisión, dice, bueno, pues yo soy la iglesia, y funda la Iglesia Nacional. En Inglaterra se conoce como la Iglesia Anglicana y en América se conoce como la Iglesia Episcopal, que por favor, hermanos, no se deje engañar. Hay sacerdotes, hay misa, hay sacramentos, pero los sacerdotes se casan. Así es que no comulgan plenamente con la fe, ¿verdad?, y la historia de la Iglesia Católica, ¿verdad? Y entonces, pues no hay que confundirnos. Tenemos la Iglesia Anglicana para Inglaterra y la Iglesia Episcopal para América y, claro, pues, ¿verdad?, para todo Latinoamérica. Esas son entonces como las tres escisiones, ¿verdad?, de la cual la Iglesia Católica, ¿verdad?, sufrió, y bueno, y aquí estamos. La fecha, según la tradición, bien, es el aniversario de sus muertes, que también puede evocar el traslado de sus reliquias en el santoral católico y es celebrado con la mayor solemnidad posible. En estas últimas décadas, esta fiesta ha sido de importancia para el moderno ecumenismo, como una ocasión en la que el Papa de Roma y el Patriarca de Constantinopla han oficiado servicios diseñados para que sus respectivas iglesias estén más cerca de la intercomunión, como la participación también en lo común.
Este es especialmente el caso durante, por ejemplo, podemos evocar el pontificado de San Juan Pablo II, tal como se refleja en su memorable carta encíclica del 25 de mayo de 1995, que lleva por título Ut Unum Sin, que traducido al español quiere decir que todos sean uno. Como lo dice el Evangelio de San Juan, ¿verdad? Cuando Jesús está haciendo esa oración sacerdotal: Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del mal. Tú me lo has dado, no he perdido ninguno, a excepción de aquel que estaba predestinado entonces a la perdición, es decir, ¿verdad? Haciendo alusión claramente a lo que había pasado y sucedido con Judas Iscariote. De tal forma entonces que a pesar de todo esto, pues el Señor Jesús sigue confiando y animando a su iglesia a través del Espíritu Santo. Qué barbaridad, ya pasó el tiempo. Toca ahora la pausa musical. Bueno, ya me estoy emocionando con este tema. Espero entonces, queridos hermanos, que sea de gran ayuda, conocimiento ante todo, para que podamos entender qué es lo que hemos celebrado en este 29 de junio. Bien, vamos a dejar entonces la pausa musical y luego pues regresamos. Santos apóstoles Pedro y Pablo, pilares fundamentales de nuestra fe. Pedro, uno de los 12 apóstoles, a quien Jesús lo llamó Cefas, la roca en que edificó su iglesia. Le dijo Jesús que apacentara sus ovejas. Santos apóstoles Pedro y Pablo, pilares fundamentales de nuestra fe. Pablo, llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios, el más grande apóstol de la iglesia, llevó a los gentiles el mensaje del Señor. Santos apóstoles Pedro y Pablo, pilares fundamentales de nuestra fe. Pedro, a pesar de su debilidad, Dios le dio las llaves de la iglesia. Estuvo muy cerca del Maestro, testigo de Cristo y de su resurrección. Santos apóstoles Pedro y Pablo, pilares fundamentales de nuestra fe. Pablo experimentó el amor de Dios, le dio conciencia a su llamado, entrega su vida al Evangelio. Ya no vivo yo, mas Cristo ahora vive en mí. Santos apóstoles Pedro y Pablo, pilares fundamentales de nuestra fe. Pilares de nuestra
muy bien, queridos hermanos y hermanas. Volvemos después de esa pausa musical. Estamos tocando este tema de la solemnidad de San Pedro y San Pablo, apóstoles del Señor, columna y fundamento de nuestra Madre Iglesia, apóstoles incansables en la predicación, tanto a los gentiles como a los judíos. ¿Por qué es tan importante que tengamos esta clase de formación y temas, querido hermano y hermana? Pues para que conozcamos cuáles son la historia de nuestra Madre Iglesia. Bien, agradecemos a María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, que nos ha permitido pues estos espacios de formación católica y que usted, querido hermano y hermana, pues ya lo hemos dicho, pues, ¿verdad? Puede transmitir este mensaje, comentarlo, sugerirlo, ¿verdad? Y bueno, ser testigos ante todo del amor de Dios para con nosotros. Este programa nos sirve entonces con este tema para que conozcamos los cimientos de nuestra Madre Iglesia. El tema de la solemnidad de San Pedro y San Pablo, en el tema de ese día se enfatiza ante todo el papel que tiene Pedro como cabeza del colegio apostólico. Jesús inicia con una pregunta, quiere saber qué es lo que la gente espera de él. Y lógicamente la respuesta es obvia. Jesús es un profeta, como lo decíamos antes de la pausa musical. Y comienza a mencionar y equiparar a Jesús con la fuerza y el poder de la conversión de Juan el Bautista, hombre de desierto, oración y palabra, como lo fue entonces Elías, o como un hombre dispuesto a dar su vida en honor de la verdad, como lo fue Jeremías, o tal vez como algún otro profeta, ya sea mayor o de los profetas menores. Aparecen entonces, en resumen, 3 profetas poderosos que marcaron precisamente esa diferencia en el Antiguo Testamento. El profeta del viento, que fue Juan Bautista. Recordemos que Juan Bautista, repito, es como una bisagra. Es el último profeta del Antiguo Testamento, pero también se convierte automáticamente en el profeta del Nuevo Testamento. Un viento que sopla desde el desierto, que no va a quebrar ni a terminar de resquebrajar la espiga ya doblada. Al contrario, un viento impetuoso del Espíritu vendrá atrás de mí, dice Juan el Bautista, aquel que los va a bautizar con agua, pero ante todo con el Espíritu Santo. Ya tiene, ¿verdad? Ahí ¿cómo se llama? La guadaña, no sé cómo decir, el instrumento en su mano para poder entonces cosechar ya el trigo. El profeta Elías es el profeta de la luz, aquel profeta del fuego, profeta entonces del desierto, el profeta que tuvo la gracia de poder platicar con el Señor y pedirle, Señor, yo quiero verte, quiero observarte, yo quiero sentir tu presencia. Y ya sabemos entonces por la teofanía que narra el libro, que Elías pues sube la montaña, entra en la hendidura de la montaña, pasa relámpago, fuego, pasa el aire, terremoto, pero es en la brisa suave donde Dios se hace presente. Jeremías es aquel profeta ardiente por la palabra de Dios, como lo estamos diciendo, enfatizando, un hombre que está dispuesto a sacrificar su vida por esas convicciones y por hacer cumplir a cabalidad, no a medias, a cabalidad la voluntad de Dios. Un hombre entonces con palabra, ¿verdad? Que edifican, palabras que llevan, palabras que mueven el corazón. Cada uno de ellos tiene un propósito concreto en la vida. ¿En qué consiste la figura del profeta? Ante todo, el profeta es aquel que es llamado por Dios. Un profeta es elegido por Dios. Y aquí a veces Dios rompe los esquemas. A veces Dios se salta el protocolo.
en el sentido de que el profeta lógicamente va dejando su descendencia, hijo de profeta. Pero en el caso, por ejemplo, de Amós, yo no soy profeta ni hijo de profeta, yo andaba bien detrás de las vacas, dice Amós, y desde ahí me llamó el Señor. Entonces, el profeta es aquel que no solamente tiene una descendencia profética, sino es aquellos hombres que Dios elige y elige a su entera voluntad. Los elige para ser instrumentos, para hacer llegar ese mensaje en el momento oportuno, antes del destierro, en el destierro y después del destierro. Los profetas pertenecen a dos grupos, aquellos que están en el reino del norte y aquellos que están en el reino del sur. La Sagrada Escrituras también ha hecho una división, como lo hemos venido mencionando en este programa, de los profetas mayores, en el sentido de que escribieron bastante, y de los profetas menores, que, como estamos diciendo en esta misma lógica, son aquellos profetas que escribieron poco. Pero el profeta, una característica fundamental, querido hermano y hermana, es que se convierte como un aliento de Dios. Es aquel modelo que es conocido, que va marcando precisamente una época en el Antiguo Testamento. Un modelo, escritos, palabras, obras, gestos, que fueron acompañados por Dios en cada uno de los instantes de su vida. Pues esta voz de Dios y este aliento de Dios es lo que conoce Jesús en su tiempo. Desde muy joven, desde muy niño, haciendo ese contacto con la Sagrada Escritura, especialmente con el Antiguo Testamento. Jesús se da cuenta entonces que los profetas han marcado un momento clave en la historia de salvación. Jesús no es un profeta al estilo del Antiguo Testamento entonces, sino que para verificar inicia precisamente con la segunda pregunta. Bueno, hemos escuchado, hemos hablado, nos hemos acercado, ¿qué es lo que dice la gente? Pero ¿y ustedes quién dice que soy yo? Dios crea fe a través de preguntas. Preguntas que nos llevan a la reflexión, a la incógnita. Preguntas que nos estremecen la existencia. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? ¿Cuál es el propósito entonces que Dios nos tiene guardados como familia, como hermanos, como comunidad, como iglesia católica? Ya que esas preguntas, hermanos, nos llevan a realizar la búsqueda de la identidad del discípulo verdadero y auténtico de Jesús. ¿Y qué nos dice el Evangelio de Lucas? ¿Quiere ser mi discípulo? Niéguese a sí mismo, tome su cruz. Y aquí está la parte entonces interesante de la lectura. Cada día, dice Lucas. El discípulo de Cristo es aquel encargado de aprender a redescubrir a Jesús, entonces, piense bien, a través de gestos, palabras, indicios. El verdadero discípulo de Cristo es aquel que va a reproducir esa imagen de Cristo. Ambos escenarios, donde encontramos la opinión de la gente y la respuesta de los apóstoles, han visto realizar entonces ambos las obras de Jesús. Esto entonces nos lleva a ver, a poder contemplar, como quien dice, dos visiones del mundo. La primera visión es de aquellos que están lejanos de Jesús, aquellos que han escuchado hablar de Jesús, de aquellos que se conforman con lo que comentan los otros, de estas noticias, de estos comentarios que se vienen transmitiendo de boca en boca, de camino en camino, de puerta en puerta, pero que no es entonces, inciso B o segunda, de aquellos que están ya cercanos a Él, de realmente de aquel discípulo que está a la par de Jesús, aquel discípulo que camina detrás de Jesús, aquel discípulo que reconoce que Jesús es su verdadero maestro y que sin sus palabras, gestos, palabras,
que nos llevan a la vida eterna, que nos hacen rebosar de una bienaventuranza, nos damos cuenta entonces que estamos solos, estamos perdidos. Es esa misma palabra entonces que Jesús quiere acercarnos al corazón, que lleguemos realmente a conocer de manera cercana, íntima a Jesús. Y es por eso que inicia, como quien dice, pues una pedagogía de parte de Jesús. Jesús que no pierde ese rumbo de ser maestro, de ser instructor, de saber llegar entonces al corazón, de tomar las iniciativas de lo que está ahí en el ambiente. Jesús no pierde una oportunidad para hacer prevalecer entonces la voluntad de Dios. Y Jesús inicia con unas preguntas. Quiere crear no solo un conocimiento, sino ante todo, y aquí está, querido hermano y hermana, la clave de este programa. Jesús quiere suscitar un estilo de vida. Así como vive el maestro, así tienen que vivir los discípulos. Así como vive el padre, tienen que vivir los hijos. Allí donde está el hijo, está la madre. Y por lo tanto, ese estilo de vida tiene que ser lleno del Espíritu de Dios, lleno de la inspiración de Dios. Esto no te lo ha revelado Pedro, ni la carne ni la sangre, te lo ha revelado mi Padre Celestial. Viendo al maestro, así serán los discípulos. Un maestro entonces con esa capacidad de poder entregar la vida como aquel pastor, San Juan capítulo 10, 1 y siguiente, que ha venido a dar vida y vida en abundancia. Es por ello que el evangelista Mateo coloca a Pedro al frente de esta comunidad para crear dos cosas importantes. Número uno, crear una identidad como 12 apóstoles, porque el llamado fue exclusivo, no cerrado, pero sí fue exclusivo. Y dos, crear una misión. Apóstol significa testigo, mártir, capaz de dar la vida, derramar su sangre, capaz de defender una convicción, una fe, capaz de defender entonces los principios de esta madre iglesia, columna de nuestra fe. Veamos entonces estos elementos de la identidad y misión. Pedro manifiesta públicamente: tú eres el Mesías. Mesías quiere decir el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Es decir, tú traes a Dios hacia nosotros, este Dios que ha tomado carne y sangre, figura humana a través de la encarnación, producto del Espíritu Santo en las entrañas purísimas de una jovencita. Y esa virgen tenía el nombre y se llama María. Emmanuel, el Dios con nosotros. Jesús le dice: tú eres Cefas, Pedro, piedra. La piedra es firmeza en la edificación de cualquier construcción. Y ante todo, pues hacemos esta clara alusión a lo que es entonces la iglesia de Cristo. Jesús muestra el amor a Pedro con su elección y misión. Mire qué interesante lo que nos dice el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 38. Yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los espíritus, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes del cielo, ni los poderes del infierno, ni nada de lo creado por el mismo Dios. ¿Quién nos podrá separar del amor manifestado en Cristo Jesús? Nada. Y es por eso entonces que esta elección es una elección de amor. Es una elección para siempre. Una elección que va marcada por la firmeza, repito una vez más, en esa edificación de nuestra madre, la iglesia. Veamos entonces ahora la figura de Pedro, porque recordemos entonces que Jesús está dirigiéndose directamente a él. Hay 4 características entonces de la vida del apóstol Pedro. Número 1,
edificar la iglesia de Jesús. Jesús dice, mi iglesia, no las iglesias, es mi iglesia. Por lo tanto, Pedro tiene que comenzar a edificar. Pero imagínese usted, querido hermano y hermana, cómo comienza Pedrito. Comienza con la negación. Pero luego tiene la oportunidad de resarcir ese error. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me quieres? Sí, Señor. Pedro, más que estos, ¿puedes demostrarme el inmenso amor que me tienes? Sí, Señor, tú lo sabes. Tú sabes que te quiero. Número 2, recibir y administrar la llave del reino de Dios, haciendo una alusión a una figura muy conocida en el entorno judaico sobre lo que era el reino de David. Recordemos entonces que, David no fue el que edificó el templo, pero sí edifica entonces lo que es el reino. Después de Saúl, ya sabemos que la unificación de todas las tribus se va a dar entonces en la figura del rey David. Número 3, el poder de atar y desatar, tanto en el cielo como en la tierra. Y no solamente esto, querido hermano y hermana, mire qué fabuloso es esto. Estamos en Mateo capítulo 16, pero en Mateo capítulo 18, versículo 18, ¿qué dice la lectura? Y a ustedes les digo, dice Jesús, ¿quiénes? ¿Cuáles ustedes? ¿A quién se está dirigiendo? A los apóstoles. No solamente a Pedro capítulo 16, sino que ahora al resto de los apóstoles. Y a ustedes les digo, lo que aten en la tierra quedará desatado en el cielo. Más aún, San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 20, 22, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, le quedan perdonados. Y a quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Número 4. El reino de Dios donde florece la vida. Desatar los nudos, los enredos, los bloqueos que se presentan en la madre iglesia. La vida, querido hermano y hermana, no consiste en decir qué es la vida, sino qué experimentamos exactamente de la vida. Pero una vida edificada en Cristo Jesús, capaz de esa conversión, capaz de cambiar el rumbo de esas vidas, cambiar de opiniones, cambiar de estilos de vida. Vea usted solamente pues la conversión de Saulo. Saulo entonces pasa de ser perseguidor a ser entonces un apóstol de los gentiles. Un misionero incansable por llevar entonces la buena noticia a todas las gentes. Definir quién es Jesús es fácil, pero comprender quién es Jesús, esto es lo difícil. San Pablo entonces también tiene una formación con Gamaliel, un fariseo de raíz, celoso de la ley. Tiene una formación académica tanto en griego como en hebreo. Y no sabemos con exactitud, pero posee la nacionalidad romana, que eso le valió al pobre Pablo para que no lo lincharan en todas las ciudades, sino que tenía, como ciudadano romano, tenía un trato especial. Alcanzado, dice el apóstol Pablo, por Cristo y destinado a ser apóstol de los gentiles por pura voluntad de Jesús, del Maestro que me amó y se entregó por mí. De tal forma y tal manera que la solemnidad que se ha celebrado y que se sigue celebrando, repito, cada año nos invita y nos ayuda entonces a poder entender lo que es la eclesiología y las columnas fundamentales donde descansa entonces todo nuestro celo apostólico. Espero de todo corazón, querido hermano y hermana, que con este programa de San Pedro y San Pablo, pues nos invite a seguir conociéndolo, amándolo, que nos invite a tener esta curiosidad por querer saber más sobre la eclesiología. Bueno, el tiempo se me terminó, así es que invitados todos para el siguiente programa, queridos hermanos y hermanas. Agradecemos siempre a María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu vida, en tu hogar, ¿verdad? Que nos ha permitido pues llegar hasta la intimidad de tu casa, de su realidad. Bien, terminamos entonces con nuestra oración.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración del Jubileo. Padre que estás en el cielo, la fe que nos has donado en tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, y la llama de la caridad infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo, despierten en nosotros la bienaventurada esperanza en la venida de tu reino. Tu gracia nos transforme en dedicados cultivadores de las semillas del Evangelio, que fermenten la humanidad y el cosmos en espera confiada de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Cuando vencidas las fuerzas del mal, se manifestará para siempre tu gloria. La gracia del jubileo reavive en nosotros, peregrinos de esperanza, el anhelo de los bienes celestiales, y derrame en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios bendito, eternamente, sea la alabanza y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invitados todos para el próximo programa, para que sigamos sintonizados en el Espíritu Santo, que aprendamos a conocer y amar estos misterios eclesiales y estos misterios, ¿verdad?, bíblicos, y que este programa pues sea de mucho provecho para todos. Bendiciones. Estás derramando la unción. María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.